Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenido al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Hey, ¿qué tal? Bien. Aquí feliz una vez más de verte a través de la pantalla. Vamos ya mucho tiempo sin vernos físicamente, pero la magia de tecnología nos permite poder estar muy cerca y muy agradecido por eso. Es una bendición. Realmente. Sí, haciendo lo mejor del tiempo en lo cual vivimos. Y hablando del tiempo en la que vivimos, man, es una locura. Justo tú me pasaste el dato de que escuché una conversación entre unos amigos, Pastor Willie George y su hijo Whitney George, que ahora pastorea la iglesia. Y ahí mencionaron algo que me pareció bien curioso. Esto en inglés es mob mentality. En castellano creo que es la forma de pensar de las masas, el pensamiento de masas o de muchedumbre, como tú dices. Y creo que hoy en día estamos más que nunca envueltos en pensamiento de masas, donde ya sea por redes o por noticias, y a veces es tan difícil conseguir tu propio pensamiento, ¿no? No, la Biblia habla mucho de tener cuidado. Si uno piensa, voy desde Shadrach, Meshach y Abednego, cuando todo el mundo doblaba rodilla y ellos tenían la valentía de pararse y no seguir la multitud. No seguir lo que hacía todo el mundo. Como se dicen aquí, todo el mundo lo hace. Pero que todo el mundo lo hace, no lo hace bien. Y lo mismo vemos cuando los espías entraron a ver la tierra prometida. Al regresar, la multitud, la muchedumbre, la masa decía, somos como langostas, en vez de tomar la promesa de Dios. Y lo mismo, sí, es un tema que justo en la conversación de Willie George me lanzó a este pensamiento. Es lo que yo llamo el error de Israel. Oh, man. El error de Israel fue también, podemos llamarlo la multitud. Los pensamientos de la multitud. Y quiero leer, dice el libro de Éxodo 19, el verso 6. Este es Dios que acaba de sacar a su pueblo de Egipto, que acaba de mostrar su poder. Y él dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. En otras palabras, el deseo de Dios siempre. Lo que Dios dijo a Abraham, en ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Lo que Dios dijo a Moisés, que diga al pueblo de Israel, toda la nación será sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Exacto. Un sacerdote es intermedio. Representa Dios al pueblo y representa el pueblo a Dios. Y Dios dijo, toda la nación va a ser sacerdotes. El plan de Dios fue que todo Israel lleve a Dios al mundo y lleve el mundo a Dios. Pero la multitud, el error de Israel fue cuando vieron los relámpagos, los truenos en el monte Sinaí, tuvieron temor
Y ellos decían, no queremos esto. Y en vez de hacer una nación de sacerdotes, tenía que tomar un tribu y hacer un tribu sacerdotes para esta nación. Y es ahí el error de Israel, cuando ellos creían que Dios es un Dios solo para Israel, cuando nunca fue su intención ser Dios de una nación. Siempre fue su intención que el evangelio vaya a todo el mundo, que Dios va y que Israel muestre a Dios al mundo. Y este es el error, nacionalismo. Creer que Dios solo es nuestro. Creer que somos nosotros y ellos, lo que hablamos en veces pasadas. Tribalismo es nuestro Dios y nosotros tenemos este Dios, ustedes tienen otro Dios, somos mejores. Este no fue la intención de Dios, nunca fue. Y por esto vino Jesús y derribó esta muralla de la división entre Dios y el mundo. Con esta frase, ir a todo el mundo ahora y predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué crees de que pasan ya años desde esa palabra en Éxodo, una nación sacerdotal? Ahora han pasado miles de años, pero es como que si estaríamos en el mismo ciclo como gente, ¿no? Siempre repitiendo la misma historia en vez de ser una gente sacerdotal, intermediarios, reconciliando al mundo a Dios, que es nuestro ministerio. Fue el ministerio de Israel, es nuestro ministerio, pero ¿por qué siempre nos volvemos a una gente exclusiva? Es nuestro Dios en vez de el Dios de todos. ¿Por qué siempre caemos en esa trampa? No, y esta palabra cuando lo dice exclusiva, qué pena que el enemigo nos divida de esta manera de la misión. Exclusiva, mi iglesia es exclusiva, mi manera de ver es exclusiva, mi raza es exclusiva. Y Dios derribó esta barrera. Willie mencionó algo y quiero leerlo en el libro de Isaías 55. Mira lo que dice Dios aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos a la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más alto que vuestro pensamiento. Y lo que hay que pensar es esto. Nosotros decimos, sí, las maneras de Dios son altos y incomprensibles para el hombre, pero la verdad es, sus caminos son altos. Y si quiere los resultados que Dios desea para nosotros, tenemos que, entrar en sus pensamientos. Muy bueno. Tenemos que pensar como Él dice. En otras palabras, estamos pensando como Dios piensa. La Biblia dice no ser oidor de la palabra, sino hacedor. Y no pensar como Él quiere decir, al no pensar como Él, no vamos a tener los resultados que Él desea. Nosotros miramos el mundo y mi pregunta es, ¿ves el mundo como Dios vea? ¿Mires el mundo hoy herido, dividido? El enemigo está trabajando para dividir. ¿Podemos ver el mundo como Dios vea? Y para obtener los resultados, tenemos que tener la mente de Jesús. Ahora hay algunos que dirán, es imposible. Pero la verdad, no. Vaya a uno de los filtros principales. Y animo a todos que están entrando tarde en esta serie, anda al filtro número 1, el primer podcast. Te va a explicar todo. Pero uno de nuestros filtros es la palabra hace la obra. En otras palabras, cuanto más la palabra tenemos en nosotros,
más dejo de pensar como la multitud o como el mundo y más comienzo a pensar los pensamientos de Dios. Más y más la palabra entra. Entonces yo le animo a la gente, memoriza la Biblia, memoriza versos, memoriza sus promesas para no pensar como la multitud, sino pensar como Dios. Me encanta eso, porque la Biblia constantemente habla de meditar sobre la palabra de Dios, lo cual la palabra de Dios, tú mencionas, son sus pensamientos. Y la Biblia claramente nos enseña de que no debemos conformarnos con el patrón de este mundo, más bien renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Porque el patrón de este mundo, ¿qué es? Es pensamiento de masas. Es constante. Y pensamiento de masas, o sea, me encanta esta idea porque está en verdad. Nunca salió una buena decisión dentro de una masa. Donde en la muchedumbre nunca hay buenas decisiones. Jesús, nuestro Señor, fue crucificado por mentalidad de masas. Literalmente toda buena cosa vamos en contra de ello cuando pensamos como masas. Pero cuando decidimos darnos a la palabra y renovar nuestra mente, cambiar el patrón de nuestras vidas y hacerla conforme a los pensamientos de Dios, buenas cosas ocurren. Y eso nos da perseverancia, nos da constancia. Y si yo puedo, si alguien me diría, describe a tu padre en una palabra, creo que una de las palabras que yo usaría es perseverancia. Donde tú has decidido, yo voy a perseverar, no importa lo que venga, yo voy a decidir tomar un paso, después otro paso. Y creo que la forma como lo has hecho es cambiar tu mentalidad a la mentalidad de Dios. Mira, estamos predicando uno al otro en este momento porque muy buena lo que estás diciendo. Pero mira, no viene en forma natural pensar como Dios. En forma natural viene pensar en nuestro hombre caído, el mundo que está en pecado, como la multitud, es natural. Pensar como Dios es donde la Biblia dice transformar nuestra mente, no conformarnos a este mundo, sino transformar nuestra mente. ¿Cómo transformamos nuestra mente? Poniendo la palabra de Dios en nuestra mente, comenzamos de ver el mundo como Él vea. Si nosotros en la iglesia somos como el mundo, ¿qué tenemos atractivo para el mundo? Si somos igual a la multitud, a la muchedumbre, si gritamos como ellos, ¿qué tienen ellos? ¿Por qué van a querer entrar una iglesia? Pero Isaías 2:2, que el monte de la casa de Dios será establecido en los montes y la gente correrán, es porque tenemos algo que el mundo no tiene, es diferente. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero no quiere decir que no podemos tener sus pensamientos. Podemos transformar nuestra mente. Y creo que como representantes, Jesús nos mostró la forma como ser un representante de Dios en la tierra. Y literalmente no fue con gran estruendo, no fue con gran show. Fue entrando al mundo de cada persona y mostrando que Él es amor, de que Él se interesa por los demás. Me encanta la historia de Zaqueo. Lo hemos hablado bastante, pero Jesús decidió cenar con alguien totalmente marginado por la gente y con justa razón. Era un ladrón. Pero Jesús cenó con él, no lo recriminó, entró y fueron esa conversación. Me gustaría pensar de que fueron los pensamientos de Dios representados en Jesús que cambió. Y esa es la obra sacerdotal, ¿no? Ese puente de una persona a Dios, el Padre. Y qué hermoso pensar de que podemos representar y ser un puente de esa manera. No, exacto. Qué privilegio. Como tú dices, poner un paso frente al otro. Es otro filtro. Yo he aprendido, puedo confiar en Dios, puedo confiar en su palabra, aun cuando no lo entiendo.
No tengo que entenderlo, confío en su palabra, porque yo sé que su manera de pensar es más alta que la mía y me sale bien. Me ha salido bien casi 50 años caminando con él. Entonces, mira, tenemos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Dios haciendo volver su familia a él. Y no bonito. Solo una nación, su familia multicultural con muchos colores, con mucha diversidad, la fusión de la riqueza de la familia de Dios y el Evangelio. Mira, hemos hablado de Abraham. Dios dijo, en ti será bendecida todas las naciones de la tierra. La Biblia dice en Gálatas que esta promesa a Abraham, Gálatas 3:8, es nuestra. Es nuestra. Es decir, Dios hoy, a través de Jesús, dice Efesios capítulo 2, 14 al 16, los que quieren leerlo después, pero Él bajó la muralla entre judío y gentil, entre samaritano y israelita, o entre romano y otra nación, entre hombre y mujer. Él bajó la muralla y todo el Evangelio es la familia multicolorado, multicultural, está regresando a ser su familia en el mundo entero. Y esta es la belleza. Eso. Por esto de ir y pensar como el mundo que nos quiere una vez más como el diablo está trabajando duro para dividir. El diablo está trabajando duro para separar. Y es Dios que nos une. Cuando uno interpreta la Biblia, uno podría tomar versos y pensar de que ese verso me da derecho a separarme y dividirme. Pero uno tiene que entender algo cuando lee la Biblia, para poder ir entendiendo los pensamientos de Dios el Padre, tienes que filtrarlo a través de Dios el Hijo. Hay una frase que me encanta: Jesús es perfecta teología. Y cuando vemos toda la Biblia a través del prisma de Jesús, cosas que quizás no entendíamos antes o lo mal entendíamos antes, podemos reaplicarlo a través de Jesús y siempre vamos a encontrar lo que tú dices. Jesús baja murallas, Jesús extiende puentes, Jesús nos llamó a ir y a ser discípulos de Él. Y es lo que me fascina, porque vamos entendiendo pensamientos naturales, humanos, que quieren dividir. Jesús vino para decir, ¿sabes qué? No, yo quiero unir. Y el mundo sabrá que son mis discípulos cuando haya esa unión y ese amor entre ustedes. Y fascinante. No, mira, cuando dice tus caminos son más altos que lo mío, vuelvo a esto. Es que muchas veces cuando vamos a una iglesia somos inspirados. Y tú me has oído decir, no estoy buscando inspirarte, estoy buscando transformarte. Hay muchos que cuando van a una iglesia son inspirados, salen que pueden conquistar el mundo, pero es la palabra de Dios que transforma vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es enseñar la palabra. Enseñar la palabra. A través de la enseñanza va entrando esta enseñanza en nuestro corazón y van en esto transformando. Mira, cuando uno solo busca transformar, tenemos mucha gente que han sido inspirado, pero no transformado. Han sido inspirados, salen con un tremendo servicio, están caminando en el nube número 9 en el cielo y le dice, ¿le gustó? Sí, qué fantástico el servicio, pero al final, ¿qué aprendiste? No recuerdo, pero fue bueno. No, pero cuando uno toma la palabra enseñada, un principio que le aplica a su vida, por esto todos estos filtros que hemos estado haciendo, para mí son vitales. Porque un principio basado en la palabra de Dios aplicada a su vida, es ahí cuando puedo decir,
los pensamientos de Dios que son más altos va penetrando en mi corazón. Entonces, cuando uno enseña, y digo enseña, y repito, enseña, uno enseña no para inspirar, sino para transformar. Tendremos gente transformada por la palabra de Dios, donde la Biblia dice, no conforméis a este mundo, a la multitud, a la muchedumbre. Todo el mundo está gritando en las calles. No conformamos esto, sino enseñamos la palabra de Dios. Y es ahí donde la semilla entra y transforma. Y viendo y cerrando esto, es que la mentalidad de muchedumbre, la mentalidad de masas, es insaciable. O sea, literalmente estoy viendo posts de gente que está aprendiendo. Ok, perdóname, cometí un error y lo postean. Y de ahí la muchedumbre responde, pero no, eso no es suficiente. Y no, eso no es suficiente. Y al final del día, la muchedumbre siempre va a pedir más y más y más. Y hay una idea que tú tienes, me encanta. ¿Cuándo es la deuda pagada? Y tenemos que entender de que Jesús ya pagó nuestra deuda. Entonces entremos a sus pensamientos, porque esos son libertad, son justicia, son reconciliación. Es un renovar total. Y si tenemos sus pensamientos, podemos salir de este hoyo, un hoyo sin fin. No, y la historia, los hacedores de historia son aquellos que no han seguido la multitud o la muchedumbre, son aquellos que han podido parar, aún a veces en contra la opinión popular, para pararse firme en los pensamientos de Dios y transforman. Los 12 discípulos voltearon todo Jerusalén y el mundo entero. Entonces, eso es lo que Dios hace con unos cuantos, con la palabra de Dios en su vida, transforma el mundo. Muy bonito, muy bueno. Y es fácil decir, es difícil vivir, pero a través del Espíritu Santo tenemos la capacidad de hacerlo. Memoriza la Biblia, toma versos, jóvenes, memoriza versos, ponga la Biblia dentro de ti, porque los pensamientos de Dios salen cuando estamos en esta palabra. Muy bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí escuchando este podcast o viéndonos también. Es un honor y un privilegio. Si te gustó, por favor, pásalo a alguien. Recomiéndalo, ponnos likes o lo que sea. En fin, ayuda a que más personas puedan escuchar esto. Pero en fin, muchas gracias y Dios los bendiga. Nos vemos.